al Día con Hernán Higuera. 6:47. Vamos a analizar enseguida lo que está pasando con la industria hidrocarburífera ecuatoriana, que durante este año no ha tenido muy buenas cifras por diferentes cosas, factores naturales, factores de falta de inversión, la inestabilidad administrativa, un gerente que pasa 6 meses y ya, no puede hacer nada más, la corrupción campante en Petroecuador. Miles de millones de dólares se manejan en contratos, en negocios petroleros, y nadie dice ni hace absolutamente nada. A esto se suma la falta de inversión en la infraestructura petrolera, que tiene 50 años, nada más y nada menos. Con eso producimos petróleo, con eso sostenemos la economía del país, con eso los trabajadores de Petroecuador hacen los esfuerzos para sacar el crudo en grandes cantidades, pero a veces las cosas no salen como se prevé. La producción petrolera en Ecuador ha vuelto a caer en medio de la crisis operativa y financiera que atraviesa la estatal petrolera, y durante el mes de noviembre la extracción nacional cayó a 467.800 barriles diarios, alejándose de la meta oficial con la que quiere cerrar el gobierno a diciembre, que es 500.000 barriles por día. No lo van a lograr. Marcela Reynoso, exgerente de Petroecuador, buenos días. Buenos días, Hernán, y muy buenos días a toda la audiencia de FM Mundo. He descrito los factores, con usted hemos conversado varias ocasiones. La pregunta es, en algún momento, como está la situación, el Ecuador va a tener que importar más que exportar, y ahí sí tenemos un grave problema. Importar derivados de combustibles, digo yo, gasolina, diésel, porque no tenemos refinerías, porque la producción de petróleo no alcanza. Entonces ahí vamos a tener un problema grave. Bueno, Hernán, yo quisiera comentar a toda la ciudadanía que cuando un país se dedica solamente a la venta de materia prima, tiende a empobrecerse sistemáticamente. Entonces, este es el caso no solo del petróleo, puede ser de los minerales, puede ser del cacao. Entonces, siempre hay que buscar agregar valor a esta materia prima para que toda esa riqueza se quede en el territorio nacional. Entonces, si nosotros seguimos en este tren en donde la capacidad de refinación está mermada, vamos a continuamente empobrecernos. Y el dinero, y para nuestra economía es mucho más grave porque son dólares que salen de la economía para poder importar combustibles. Entonces sí, hay que ponerle ya una determinación en términos de política pública de hacia dónde queremos ir respectivo a la gestión de nuestros recursos naturales, en este caso del petróleo. Entonces, te pongo dos escenarios extremos. O nos ponemos a invertir tanto desde lo público como desde lo privado, o la otra alternativa es convertirnos en un país importador de derivados, con las consecuencias que esto debe. Llevarnos a la población a los precios internacionales de los combustibles, tener una debilidad sistémica frente a los choques petroleros, a la volatilidad de los precios de la energía. Entonces son condiciones muy extremas. Los países importadores netos de hidrocarburos sufren. Desde el más humilde ciudadano hasta el que más dinero tiene, va a tener su cantidad de sufrimiento. A eso nos estamos enfrentando. ¿Qué tan cerca estamos de llegar a importar derivados versus la exportación de crudo? ¿Qué tan cerca estamos de que las importaciones nos ganen? En este momento todo este año se ha perdido una gran cantidad de refinación por los temas que son de conocimiento público en la refinería de Esmeraldas. Entonces el balance nos indica que estamos importando alrededor del 80%. Y el problema es que las medidas correctivas no son de inmediata eficacia. En un sector como el petrolero, como también el eléctrico, las medidas surten efecto a partir de los 2 años al menos. Entonces tomemos en cuenta que para nosotros elevar nuestra capacidad de refinación necesitaríamos, por un lado, buscar o plantear el proyecto del tren de alta conversión, es decir, de toda la cantidad de productos de menor valor, que es alrededor del 50% que produce la refinería de Esmeraldas, convertirlos en refinados de mejor valor, naftas, que son los precursores de la gasolina,
o el diésel premium. Pero todo esto conlleva un proceso que parte por estructurar el proyecto. Esta estructuración tiene que hacerla una empresa de talante internacional. ¿Por qué? Porque esto asegura que el Estado no va a perder ni tampoco la empresa privada. Cuando uno presenta como país un producto bien estructurado con las debidas diligencias, eso es atractivo. Es lo que busca cualquier inversionista. Cualquier inversionista busca seguridad jurídica, busca solidez institucional para que todos los procesos se cumplan en tiempo y en costo. Entonces, todo esto es lo que tenemos que ofrecer. Nosotros no estamos Marcela, aislados del mundo, estamos compitiendo y en esta competencia estamos perdiendo. Marcela, me pregunto, como se preguntarán algunos oyentes a esta hora, dice la producción Petroecuador barriles al día, 385,000, 348,000 en el 2025 promedio, un menos 10%. Pozos perforados, 16 en el 2024, 6 en el campo Sacha en el 2025. Inversión Petroecuador, 1.500 millones en el 2024, en el 2025, 255 millones, menos el 84% de inversiones. Entonces, con estas políticas, ¿por qué no se dan cuenta cuando están en las gerencias que el problema se va a agravar a futuro? Usted fue gerenta. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en ese círculo de la dirección de Petroecuador? El problema no es que el gerente no se da cuenta. El problema es que en concordancia con la realidad de Petroecuador, el directorio y el Ministerio de Energía no dan las directrices correctas. Entonces, tomemos en cuenta que nuestra política petrolera tiene como cabeza el Ministerio de Ambiente y Energía. Debajo de la señora ministra está el viceministro. Entre estas dos personas son las que plantean las acciones de política pública para corregir los problemas que estamos afrontando. Y Petroecuador es una herramienta institucional que ejecuta. Pero si tú no tienes estos lineamientos que vienen desde el ministerio, tú no puedes ejecutar. Y los lineamientos que hemos tenido a lo largo de este año fueron reducción de personal, más de 1,000 personas salieron de Petroecuador, cuando las consultorías a nosotros nos mencionaban que había un déficit de personal que causaba que haya costos en horas extras que no eran óptimos. Entonces, ¿cuáles eran las otras alternativas? Las otras alternativas eran también verificar o ajustar los contratos de servicios con financiamiento de la contratista, porque esto es una erogación de recursos bastante grande. Entonces, aquí hay que aclarar, Petroecuador no opera sola, Petroecuador opera con estos socios estratégicos en la mayoría de sus bloques. Y la inversión netamente que hace el Estado Nacional a través de Petroecuador está, la más grande se la mira en Sacha. Y también sabemos que Sacha es un campo muy generoso y por lo tanto todos los ingresos que entrega Sacha van directamente al presupuesto general del Estado. Ahora, si no comprendemos el valor de los hidrocarburos en nuestra economía, es bastante complicado que la gerencia pueda por sí sola y aparte de toda la institucionalidad empujar a la empresa hacia un mejor puerto. Entonces, este es el problema por el cual terminas renunciando al cargo de gerente general, porque se torna inútil luchar desde adentro cuando los esfuerzos tienen que venir realmente desde afuera. ¿Eso le pasó a usted? Sí, se necesita realmente un apoyo externo para poder movilizar a Petroecuador. Ahora, hay varias tareas pendientes, ¿no? Si de Petroecuador depende la producción, ¿por qué, por ejemplo, Petroecuador no hace las inversiones adecuadas en el tiempo adecuado de las refinerías que están al borde de la muerte? Así es. ¿Por qué no lo hacen? No hay plan. Y recordemos también que este gobierno lo asumió como un presupuesto prorrogado. En este presupuesto prorrogado, el monto para inversión en refinería era mínimo. Entonces, cuando tú miras un presupuesto en el que el monto para inversión en refinación es mínimo, ya puedes colegir que no existe esa comprensión en la cual nosotros no tenemos que seguir siendo exportadores netos de materia prima, sino que tenemos que añadir valor. Entonces, otra de las causas también es que se mira al negocio de la importación de combustibles como un negocio muy grande y atractivo. Claro, y ahí hay los intereses, ¿no? 6.100 millones que en ventas, en todo lo que implica comercialización de combustibles. Ahora, el problema no es
simplemente esta ambición por capturar esta parte del pastel. El problema es que para capturar esta parte del pastel necesitamos infraestructura y hasta ahora las señales de precios de nuestros combustibles a nivel de surtidor, el precio de venta al público, no son las necesarias para que entre la inversión privada y pueda construir una infraestructura que cuesta varios millones, centenas de millones de dólares y que no va a estar lista en 6, 7 meses. Necesita su proceso de contratación, su proceso de planificación. Entonces, cuando buscamos privatizar el país, también hay que seguir un proceso ordenado, un proceso planificado. Y para eso necesitas directrices claras y detrás de esto necesitas personas que las hagan. Los intereses de los que importan los combustibles, ahí hay muchas empresas, ¿no? Que están interesadas, que se juegan arriba en el alto nivel y que les interesa pues que Petroecuador decaiga, decline, muera. Bueno, es que ese es el problema. Nosotros podemos hacer negocios, pero deberíamos hacerlo desde otro punto de vista, desde un punto de vista de generar más riqueza y no de achicar la riqueza del otro. Porque sí es posible, nuestro país crece en demanda y es posible incorporar el capital privado, pero necesitamos este orden y no esta destrucción, sino centrarnos en generar más riqueza en lugar de tratar de destruir la riqueza del otro. ¿Qué me refiero con esto? Para importar combustibles aún no, el negocio privado aún no despega mayormente, sigue siendo Petro la mayor importadora, la mayor abastecedora. De otro lado tenemos otra empresa que tiene el capital suficiente como para poder importar, pero los volúmenes aún no son grandes ni tampoco la infraestructura. Pero también tenemos un potencial bien grande para importación, que es el gas natural licuado. Y esto tiene que venir de la mano del sector privado, pero para articular esto se necesita un Estado fuerte y un Estado claro, un ministerio claro. ¿Y qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue cercenar la posibilidad de abrir este mercado de gas natural licuado al decir que solamente se puede importar por ley para autoconsumo. Esto así no se puede realmente desarrollar un mercado porque los volúmenes que necesitamos son volúmenes grandes que deben venir de la mano de una consolidación de esta demanda. Y es lamentable. No puede funcionar de esta forma. Y es lamentable porque Petroecuador atraviesa, si no, la peor crisis en los últimos años. Gracias, Marcela, muy gentil por ayudarnos a analizar y entender este tema. Seguimos conversando porque hay muchas cosas más. Muy gentil. Buen día. Bien.